Realmente existen dos tipos de fuerzas entre partículas, ¿cierto? Van a existir dos tipos de fuerzas. Uno, ahorita lo ponemos aquí, son las fuerzas intramoleculares, ¿verdad?, que se refiere a las fuerzas de atracción que existen entre los átomos de los elementos que reaccionan. ¿Qué es eso? Los enlaces químicos. No hay otra cosa más que cuando me hablan de fuerza intramolecular, son los enlaces químicos a lo que se está refiriendo. ¿Cuáles enlaces químicos tenemos? Enlace iónico, covalente y metálico, ¿cierto? A eso se está refiriendo cuando me dicen fuerza intramolecular. Se refiere a un enlace químico y tenemos tres tipos de enlaces químicos, ¿cierto? El iónico, el covalente y el metálico, ¿cierto? A eso se refiere fuerza intramolecular. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, que es distinto, ¿cierto? Fuerzas intermoleculares, que es lo que vamos a ver en este capítulo, se refiere a la fuerza de atracción que van a existir entre moléculas, ¿cierto? Pueden ser moléculas de la misma especie o moléculas de dos especies diferentes, pero es la fuerza de atracción que existe entre ellas, ¿cierto? Entonces, fuerza de atracción. Recuerden, pueden ser entre moléculas de una misma especie o moléculas de dos especies diferentes, ¿verdad? Entonces, sí es muy distinto al hablar de un enlace químico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primero, lo que hay que entender, recuerden que cuando uno estudia química, la química estudia la materia y la materia es todo, ¿cierto? Y para poder comprender la materia necesitamos conocer también sus características, ¿cierto? La materia principalmente está, o al menos en los estados que a nosotros nos interesan, porque existen 5 estados de la materia, ¿verdad? Los 3 que nos interesan son sólido, líquido y gas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En un gas, las moléculas, ¿cómo están? Completamente separadas, ¿cierto? Ellas es como si en toda esta obra del gas es como que cada partícula o molécula de gas es como si fuera individual. No hay nadie que las ate. Tienen un alto nivel de energía. Entonces, la cohesión molecular que existe entre ellas, ¿cómo sería? Que cuando hablamos de cohesión molecular es atracción entre moléculas. Es nula, ¿cierto? Entonces, es nula, ¿verdad? Ellos abarcan el espacio disponible, tal y como lo acabamos de ver en el capítulo 10. Los gases son los únicos que se pueden comprimir. ¿Cómo los comprimíamos? A alta presión y disminuye el volumen cuando la temperatura es constante, ¿cierto? Muy bien. Fluye fácilmente, ¿verdad? Porque apenas usted lo libera, pues él abarca todo el espacio disponible, ¿verdad? Entonces no tenía ni forma ni volumen definido. Agarran el espacio que quieren. Y la difusión dentro de un gas ocurre rápidamente. Que entiéndase por difusión, como lo que vimos ahora, el movimiento molecular, ¿verdad? O sea, las moléculas de un gas se mueven rápidamente porque ellas están solas, ¿verdad? Ellas, recuerden, estaban de parranda y de fiesta. No tenían que enlazar, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasaba con el líquido? Ellos asumen la forma del recipiente, pero ¿cómo era el líquido a nivel de cohesión molecular respecto a los gas? ¿Cómo es la atracción entre las moléculas de líquido respecto al gas? Es intermedia, ¿cierto? Entonces, la cohesión molecular de un líquido
es intermedia. Y como es intermedia, por esa razón los líquidos fluyen, ¿verdad? No están ni tan separadas como para que estén en forma de gas, ni tan juntas para que sea un sólido líquido, ¿verdad? Entonces, por eso los líquidos fluyen. No se expanden, ¿verdad? Son incomprensibles, fluyen fácilmente. Y la difusión, que recuerden que difusión es el movimiento molecular, las moléculas de un gas se mueven, pero no se mueven con tanta velocidad como se mueven en un gas, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con un sólido? ¿Verdad? Aquí tenemos, si viéramos eso aquí, tenemos las moléculas de gas completamente separadas. Líquido, están ligeramente separadas, pero no tanto. ¿Y sólido qué pasaba? ¿Cierto? Todas las moléculas estaban completamente atraídas, o sea, aquí la cohesión molecular es nula, aquí intermedia y aquí muy alta, ¿cierto? Y en los sólidos las moléculas no se mueven, ellos vibran, ¿cierto? Las moléculas de los sólidos no se mueven, solo vibran, ¿por qué? Porque ya están casadas, se tienen que portar completamente bien, ¿verdad? Si no, no podrían estar en estado sólido, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de eso, y como nuestro interés es la fuerza intermolecular, o sea, la fuerza entre moléculas, si yo la sustancia que tengo es un gas, si yo lo que tengo es un líquido, si yo tengo un sólido, ¿cierto? Entonces me interesa comprender cómo es esa fuerza de atracción entre ellas. Entonces, si yo logro el término de intensidad de atracción entre las moléculas, o sea, de mayor fuerza intermolecular, el gas es el que tiene menor intensidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus moléculas están completamente separadas. Ahí la atracción entre moléculas es nula. Entonces, su fuerza intermolecular en un gas es muy baja, ¿verdad? Porque no existe atracción entre las moléculas. Mientras que en un líquido es intermedio y en un sólido, ahí sí, en un sólido la fuerza intermolecular es muy grande. ¿Por qué? Porque todas sus partículas o todas sus moléculas están completamente atraídas y empaquetadas, ¿cierto? Entonces, queda claro un poco lo de la intensidad de las fuerzas intermoleculares según el estado de agregación para todos, ¿sí? Importante nada más conocer que a los sólidos y líquidos se les conoce como fases condensadas. Y lo más importante de aquí son estas dos observaciones. Cuando yo tengo un cuerpo y le inyecto energía, que habitualmente en química esa energía es en forma de calor, lo que hago es separar moléculas, ¿cierto? Y, por ejemplo, cuando estamos ebulliendo, ¿verdad? Si yo paso de líquido a gas, ¿qué estoy haciendo? Pasando de un estado de cohesión molecular intermedia a uno más ligero, ¿cierto? Uno de menor fuerza intermolecular. Entonces, le inyecté energía para separar sus moléculas, ¿verdad? Mientras que la fuerza de atracción, entonces, si existe una atracción entre dos moléculas, pues lo que va a suceder es unir. Entonces, si inyecto energía, separamos. Si disminuyo, por ejemplo, si yo estoy más bien, en vez de huyendo, estoy condensando, o sea, le estoy disminuyendo la temperatura, ¿qué pasa? Estoy enlazando moléculas. Entonces, yo estaría aumentando la fuerza intermolecular. ¿Cierto? Perfecto. Son dos conceptos principales. ¿De acuerdo? Estos son pues, lo que acabamos de decir. ¿Verdad? Que los gases a temperatura ambiente, la atracción entre las moléculas pues es muchísimo más débil que en un sólido o en un líquido, y que la de los líquidos es más débil que la de los sólidos, ¿cierto? Es la escala de intensidad que vimos, ¿cierto? Y donde hacemos alusión a lo que es fuerza intramolecular y fuerza intermolecular. Si yo tengo ácido clorhídrico, su fuerza intramolecular es el tipo de masa que existe, ¿verdad? Y si fuera fuerza intermolecular, es la atracción que va a existir entre las moléculas del ácido clorhídrico, ¿cierto? Perfecto. ¿Queda claro la diferencia entre intramolecular
intermolecular. Intra es el tipo de enlace, ¿cierto? Inter es entre moléculas, ¿de acuerdo? Puede ser entre moléculas de la misma especie o entre moléculas diferentes, ¿verdad? Entonces, vean aquí. Si yo lo que estoy haciendo es pasando agua, o sea, aquí, ¿qué me dice esta reacción? Paso de agua líquida a vapor de agua. ¿Qué hice ahí? Ebullir, ¿verdad? Puse agua a ebullir. Entonces ahí lo que se está haciendo es que romper fuerzas intermoleculares, porque la sustancia sigue siendo la misma, nada más que en otro cambio de estado, ¿cierto? Está en otro estado de regresión diferente, que es muy distinto a que si yo hago la electrólisis del agua y separo el agua en los componentes que le dieron origen. Ahí que rompí la fuerza intramolecular, ahí rompí el enlace hidrógeno-oxígeno, ¿cierto? Perfecto. ¿Ok? Aquí está, listo. Entonces, aquí ya hacemos las fuerzas de dispersión de London, ¿verdad? Ahorita hacemos una aclaración, muy bien. Fuerzas de dispersión de London. Y cuando hablamos de la fuerza de dispersión de London o fuerza intermolecular de dispersión de London, es la fuerza de atracción entre moléculas de cualquier especie química. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas de dispersión de London la tienen todas las moléculas. Todas las moléculas tienen fuerzas de dispersión de London. ¿De acuerdo? Sin embargo, en un tipo de molécula va a ser la fuerza principal. Y ojo aquí, podremos tener diferentes tipos de fuerzas intermoleculares dentro de una misma mezcla. Por ejemplo, entre agua y sal, ¿podrán existir diferentes fuerzas intermoleculares? Sí, podemos tener hasta 3 o 4 fuerzas intermoleculares, pero una de ellas es la que va a dominar. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la que va a dominar? La más intensa. ¿De acuerdo? Ahorita lo repito cuando vayamos haciendo eso. Entonces, recuerden, la fuerza de dispersión del London es la fuerza que existe en todas las moléculas. ¿De acuerdo? Existe en todas las moléculas. Sin embargo, es la fuerza principal, es la fuerza de atracción principal entre moléculas no polares. ¿De acuerdo? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una molécula no polar que entra en contacto con otra molécula no polar y la fuerza de atracción que permite que ellas se enlacen es la fuerza llamada dispersión de London. ¿De acuerdo? Y ojo, esto quiere decir que para las moléculas no polares solo existe un tipo de fuerza intermolecular. ¿Cuál? London, ¿cierto? Porque esa es su fuerza principal, esa es la dominante. Y ojo, cuando vimos en química 1 los tipos de enlace químico, ¿por qué uno ve el tipo de enlace químico? Para entender el comportamiento químico de la sustancia, ¿cierto? Porque un enlace iónico es la reacción entre un metal y un no metal, ¿verdad? El enlace metálico, reacciones, ¿verdad? O enlaces entre un mismo metal, de átomos de metal, ¿cierto? Y eso, ese tipo de enlace, o sea, la fuerza intramolecular, define las propiedades químicas de las sustancias, ¿cierto?
Mientras que las fuerzas intermoleculares lo que me van a definir son las propiedades físicas de las sustancias químicas, ¿cierto? Esa es la diferencia. Entonces, fuerza intramolecular, las propiedades químicas. Reactividad, ¿verdad? ¿Qué otro? La capacidad para combustionarse, ¿verdad? La oxidación. Todas estas propiedades químicas las define el tipo de enlace químico que tenga, sea iónico, covalente o molecular. Pero las propiedades físicas, ¿qué eran propiedades físicas? ¿Quién se acuerda? Punto de fusión, punto de ebullición, ¿qué más? Densidad, viscosidad, ¿cierto? Entonces, las propiedades físicas de las sustancias químicas las define la fuerza intermolecular que tienen, ¿cierto? Entonces, define las propiedades físicas es la que nos interesa, ¿de acuerdo? Pero todos, entonces, ¿por qué el agua ebulle a 100 y por qué el etanol ebulle a una temperatura menor? ¿Quién me lo va a explicar? La fuerza intermolecular que tenemos, ¿cierto? Eso es la que me va a definir por qué es más alto el punto de ebullición del agua que la del etanol, ¿de acuerdo? A eso es a lo que se refiere. Mientras que por qué el agua, ¿verdad?, es el solvente universal y por qué el alcohol solo con solventes polares reacciona, me lo dice el tipo de enlace que tiene, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Entonces, esta primera fuerza intermolecular, recuerde, es London, existe en todas las moléculas y es la más importante entre moléculas no polares. Perfecto. El segundo tipo de fuerza intermolecular que vamos a tener es lo que se llama dipolo-dipolo, ¿de acuerdo? Fuerza intermolecular, dipolo y dipolo. ¿Cuál es ese tipo de fuerza intermolecular? Vean que su nombre, el nombre de las fuerzas intermoleculares nos dice a quién le pertenece. En una molécula polar se forman dos polos, ¿verdad? Un polo cuya carga es parcialmente positiva y otra parte de la molécula que es parcialmente negativa, ¿cierto? Hay un polo positivo y un polo negativo, por eso se decía que era polaridad. ¿Cómo aumenta la polaridad de una molécula? ¿Quién se acuerda cuáles criterios tenemos? Tenemos la electronegatividad, ¿cierto? A mayor diferencia de electronegatividad, más polar es el enlace, ¿verdad? El enlace iónico es un metal con un no metal, ¿cierto? Entonces es un metal que está al lado izquierdo de la tabla periódica, junto con un no metal que está a la derecha. Entonces hay una gran diferencia de electronegatividad. Entonces un enlace iónico es mucho más polar que lo que sería un enlace covalente, ¿verdad? Porque en un enlace covalente, ¿qué pasaba? Se compartían electrones. Entonces ahí no hay tanta diferencia de electronegatividad, ¿cierto? Entonces, a mayor diferencia de electronegatividad, más polarizable es la sustancia y entre mayor carga, o sea, entre mayor número de oxidación tenga, también existirá mayor polaridad, ¿cierto? Entonces, a esas moléculas que son polares se le dice el dipolo positivo y el dipolo negativo. Entonces, si la fuerza intermolecular se llama fuerza intermolecular dipolo-dipolo, ¿a qué se refiere? A que es la fuerza intermolecular que existe entre moléculas polares. ¿De acuerdo?
¿Qué quiere decir? Un ejemplo de una fuerza intermolecular, dipolo-dipolo. Pensemos en uno, por ejemplo, en esa imagen si tuviera el ácido clorhídrico, ¿verdad? ¿Esa molécula es polar o no polar? Tengo al hidrógeno a la izquierda y al cloro en el grupo 7, completamente a la derecha. ¿Es polar o no polar? Es polar, ¿cierto? Y el cloro es muy electronegativo, ¿verdad? Entonces, el cloro va a jalar todos los electrones hacia él, mientras que deja al hidrógeno casi que sin carga, sin su electrón, ¿verdad? Entonces, una molécula de ácido clorhídrico se va a enlazar o se va a traer a otra molécula de ácido clorhídrico por una fuerza intermolecular llamada dipolo-dipolo, ¿cierto? Eso es lo que se refiere, ¿de acuerdo? Entonces, fuerza que existe entre moléculas polares. Muy bien. Una molécula polar más una polar. Entre más a la derecha es más a la izquierda. Correcto. La electronegatividad, recuerden que varía de abajo hacia arriba, ¿verdad? Aumenta la electronegatividad en una familia y en un periodo de izquierda a derecha aumenta, ¿verdad? Muy bien. Con mucho gusto. Hasta el momento vamos aquí, hago esta aclaración. Las fuerzas intermoleculares, las moléculas que tengan cuya fuerza principal dipolo-dipolo, ¿cuántas fuerzas intermoleculares tienen? ¿Solo dipolo-dipolo? No, va a tener dos, ¿cierto? Va a tener fuerzas de dispersión del órgano, porque esa que pasaba la tienen todas las moléculas, porque es la que permite que se forme, ¿cierto? Y la de dipolo-dipolo, que va a ser la más dominante. Y como es la más dominante, esta fuerza es la que va a definir qué tan alto, qué tan bajo es su punto de fusión o su punto de ebullición, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? El puente de hidrógeno realmente es un tipo de fuerza dipolo-dipolo, o sea, es una fuerza intermolecular que ocurre también entre moléculas polares. Sin embargo, tiene un caso especial, ¿cierto? O se dieron cuenta que cuando existía el oxígeno, ¿verdad?, enlazado al hidrógeno, o el nitrógeno o el flúor enlazado al hidrógeno, aunque era polar, su comportamiento en términos de propiedades físicas era muy diferente al resto de moléculas polares. Entonces, por eso se definió hacer una separación y decir, bueno, estas forman parte de dipolo-dipolo, pero como tienen un comportamiento muy diferente, las vamos a separar. Y le dieron nombre de puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, ese puente de hidrógeno, ¿cierto? El requisito es que vamos a tener un hidrógeno enlazado a un nitrógeno, al oxígeno o al flúor. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. El hidrógeno en la fuerza. Entre moléculas polares que tengan enlace oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno o flúor, hidrógeno, ¿cierto? Este tipo de enlace. ¿Qué requisitos necesita tener? Primero, que es solamente bajo estos tres tipos de elementos al que se va a enlazar el hidrógeno: al oxígeno, al nitrógeno o al flúor. ¿De acuerdo? ¿Qué otro requisito va a tener? Que ese nitrógeno, ese oxígeno o el flúor deberá tener pares de electrones sin aparear, o sea, pares de electrones sueltos, ¿verdad? Sin formar un enlace. ¿De acuerdo? Muy bien. Como por ejemplo, ¿quién? ¿Cierto? ¿A quién tengo aquí? Ese es el agua, ¿cierto? Correcto. Sí, correcto. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta es la estructura
si yo lo analizo solo por estructura de Lewis, y vean, por eso es que yo les digo, es importantísimo la geometría molecular. ¿Por qué? Porque si fuera por Lewis, que la molécula es plana, aquí yo tendría que el agua es una molécula no polar, ¿verdad? Porque el oxígeno atrae los electrones de este hidrógeno y este también, ¿cierto? Entonces los vectores se cancelan. Pero ¿qué pasa? No, señor, la geometría molecular del agua no es lineal, era angular, ¿cierto? Tiene 4 dominios de electrones, de los cuales 2 están sin aparear. Entonces la molécula del agua realmente tiene esta forma en el espacio, ¿verdad? Y deja de ser plana para tener 2 pares de electrones aquí libres dispuestos a enlazarse con uno más, ¿cierto? Entonces aquí ya genera un polo negativo y un polo positivo, y por eso la molécula del agua es polar, ¿verdad que sí? Entonces, vean aquí que tiene, si viene la molécula del agua a enlazarse a otra molécula del agua, este par de electrones, ¿a quiénes van a traer? A los hidrógenos, ¿verdad? Porque es el polo positivo. Entonces, polo positivo se pega con polo negativo y así sucesivamente. Entonces, viene aquí y aquí. Entonces, vean que aquí ocurre la fuerza de atracción que permite que las moléculas de agua estén ligeramente enlazadas, ¿cierto? Entonces, este es un puente de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno forman? 2. Y a mayor puentes de hidrógeno, mayor será sus propiedades físicas, ¿cierto? Entonces, hasta aquí vamos bien entendiendo esto. Súper. ¿De acuerdo? Para que ahorita que veamos los diferentes tipos de moléculas, pues entonces sea más fácil la comprensión con esto de toda esta primera parte de este capítulo. Profe, una Sí, pregunta rápida. ¿Cuáles eran los temas que dice usted que deberíamos de manejar un toque de química 1? Estructuras de Lewis y geometría molecular. Estructuras de Lewis es en la última parte, como en la 8,5 o algo así del capítulo, es capítulo 8. Y geometría molecular es el capítulo 9. ¿De acuerdo? Que se necesita Lewis para poder definir la geometría molecular. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? Existe otro tipo de fuerza con qué molécula. Correcto. Va a hacer la atracción entre un enlace iónico y una molécula ¿qué? Polar. Correcto. Entonces, si yo tengo sal, que es el NaCl, que es un compuesto iónico o covalente. Es iónico, ¿cierto? Si yo mezclo sal en agua, ¿qué tipo de fuerza va a tener la disolución de agua con sal? Va a tener fuerza de atracción, ion-dipolo, va a tener dipolo-dipolo porque la sal y el agua son polares y van a tener dispersión de plomo. Pero ¿cuál es la más fuerte? ¿O cuál va a ser la principal? Ion-dipolo, ¿cierto? Y esa es la que va a definir sus características. Sin embargo, no quiere decir que los otros 2 tipos de fuerzas no estén, ¿cierto? Van a tener muchas fuerzas intermoleculares, pero una de ellas, que es la principal, es la que va a definir ese comportamiento, ¿cierto? Entonces, yo digo, más bien esta es intramolecular, pero para efectos de comprensión sí se pone, es un enlace iónico. Y ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Que el enlace iónico lo que tenemos es un metal más un no metal. Por ejemplo, sodio, nitrato de potasio, ¿verdad? El sulfato de litio. Cualquier sal, sea binaria o ternaria, es un compuesto iónico, ¿cierto? Siempre que tenga
una parte metálica con una metálica. Aquí está el metal y la porción no metálica. Aquí está el metal y la porción no metálica, ¿cierto? Pero ojo aquí, recuerden que a mayor carga, mayor atracción entre las fuerzas intermoleculares. Entonces, entre estas, aquí la carga es 1 y aquí también, ¿verdad? Aquí es más 1, menos 1. Más 1, menos 1, aquí es más 1 y menos 2. Esta carga de menos 2 del sulfato hace que la fuerza del enlace iónico de él sea más fuerte por sobre este, ¿verdad? A mayor carga, más intensidad, la atracción que existe, ¿verdad? Porque necesitas darlo con mayor fuerza para que no se suelte, ¿cierto? Entonces, a lo que se le llama, porque a lo mejor lo han visto así también, pero puede que en algunas ocasiones haya algún error de concepto, es lo que se llama las fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Las fuerzas de Van der Waals realmente son estas tres. Estas tres, o sea, London, dipolo, dipolo y puente de hidrógeno, es lo que se conoce como fuerzas de Van der Waals, ¿de acuerdo? Todos son fuerzas de Van der Waals. Y esta es la intensidad. Entonces, como entre un sólido, un líquido y un gas, la fuerza intermolecular es más elevada en un sólido, para este tipo de fuerzas es la menos intensa, o sea, la más débil de todas, es la de dispersión del oro, seguida por dipolo-dipolo, y puente de hidrógeno es más fuerte que dipolo-dipolo y que London, pero menos intensa o menos fuerte que el ion-dipolo, ¿cierto? Y la que le ganó a todos, el enlace iónico, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y ojo con eso, a mayor intensidad de fuerza intermolecular, mayor su propiedad física. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo agua solita, que tiene como fuerza intermolecular principal el puente de hidrógeno, y yo tengo agua con sal, ¿cuál va a tener un punto de ebullición más elevado? El ion-dipolo, o sea, el agua con sal, ¿cierto? Por eso cuando ustedes ponen a bullir agua con sal, si están preparando espaguetis, les falta más tiempo, porque necesita llegar a una temperatura muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque su fuerza intermolecular es más fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que entre la molécula del agua y la molécula de la sal, ¿verdad? Los iones de la sal, existe una atracción tan grande que separarla para ebullirla cuesta mucho. Entonces, a mayor intensidad de fuerza intermolecular, aumentan sus propiedades. Las fuerzas son las primeras tres. Todas. Estas son estas cuatro, ¿cierto? Esto realmente es una fuerza intramolecular, pero ante esta no le gana nadie. Y las fuerzas del Van der Waals, que es lo que el libro se refiere, para que no se confundan, o a veces la gente lo asocia a Van der Waals solo con London. No, Van der Waals son estos tres tipos de fuerzas, ¿cierto? Pero para distinguir en términos de intensidad, tenemos que diferenciar, ¿cierto? Entonces, ¿queda claro eso? Sí, perfecto. Entonces, todas las propiedades físicas quedarán definidas por eso. ¿De acuerdo? Fusión, ebullición, congelamiento, condensación, densidad, todas las propiedades físicas es con eso. Entonces, ¿qué es lo que busca el objetivo de este capítulo? Que distingan qué tipo de fuerza intermolecular tiene. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una enciclopedia andante, ¿verdad que no?